¿Será que hice la presentación? Sí, ahí está perfecto. Bueno, disculpas por los desperfectos técnicos. Vamos a comenzar con esta jornada. Les quería dar la bienvenida. Mi nombre es Alina Berenguer, soy médica pediatra. Trabajo con el doctor Jorge Rinaldi en la Dirección de Niñez y Adolescencia. Y en esta oportunidad nos van a acompañar la doctora Paula de Jorge y el doctor Alejandro Tramesi. Los dos son médicos de la unidad de fibrosis quística del Hospital de Niños Orlando Alasia. Y nos van a hablar acerca de, obviamente, de fibrosis quística, cómo reconocer esta patología, su diagnóstico, abordaje terapéutico oportuno, y nos van a contar de la estadística en nuestra provincia. Bueno, les dejo la palabra. Paula, si quieres comenzar. Vale, sí, perfecto. Bueno, listo, damos comienzo. Mi nombre, como ya me dijo Lina, es Paula de Jorge, pediatra neumonóloga de la unidad de fibrosis quística. Vamos a hablar hoy sobre fibrosis quística. ¿Pasa las diapos o no? Espera. No está pasando ahora. Se desconectó. Ahí está. ¿Ahí pasa? No. ¿No se ven? Que dejaste de compartir pantalla. No, pusimos compartir. Espera que vamos a hacerlo todo otra vez, por las dudas. Dale. Acordate desde el Drive. Ahí sí. Ahí se conectó. ¿Ahí sí? No. Como que se conectó y ahora se dejó de conectar. O sea, no se ve. Bueno, vamos a intentar otra vez. Ahí sí. No. Cuando pones ampliarla, se corta. Ahora poner compartir. No, se desconecta cuando pones... Ahí viene la salvadora. Sí, mala tarde. No se comparte. Queda ahí y los chicos no lo ven. Ahí se ve. Ahí está. Ahí perfecto. ¿Te ve ahí, Ali? Ahí perfecto. Perfecto, listo. Ahora Introducción. sí. Gracias, Su. Bueno, ahora sí entonces, perdón por las imperfecciones. Bueno, a manera de introducción, ya todos sabemos, es una enfermedad genética crónica de herencia autosómica recesiva. Se produce una disfunción en las glándulas de secreción exócrina, las glándulas que comprometen a nivel digestivo, tenemos las salivales, pancreáticas e intestinales, dando lugar a diarrea crónica, mala absorción y desnutrición. A nivel de las glándulas sudoríparas, exceso de transpiración con pérdida de sodio y de cloro. Y a nivel de las glándulas, a nivel bronquiales, tenemos moco alterado con un aumento en la producción y un aumento en la viscosidad. Según el programa de detección de errores congénitos, la incidencia es 1 en 6.400 recién nacidos vivos en Buenos Aires y en Santa Fe 1 en 7.008 recién nacidos. Y la prevalencia de portadores sanos es 1 en 40 personas. Esto es para contar un poco de historia. Ya en 1985 se conoce el gen, en el brazo largo vendría a ser del cromosoma 7. Este gen codifica una proteína que recién se aísla en 1989, que se llama proteína CFTR.
acá un poquito, no voy a hablar de la biosíntesis normal, pero sí quiero hacer hincapié en lo que es la parte de mutación, porque es muy importante hoy en día no solo para hacer diagnóstico de fibrosis quística, sino también para hacer tratamientos. O sea, la terapéutica va a ir dirigida hacia la genética del paciente. Tenemos distintas clases, hoy en día se conocen más de 2000 mutaciones. Tenemos la clase de tipo 1, donde hay un defecto en la síntesis. La clase 1, no sé si se llega a ver la flechita que estoy poniendo, pero es el error está a nivel del núcleo, es decir, el ARN mensajero no se produce adecuadamente, entonces la proteína es defectuosa y obviamente no llega a la membrana apical. La clase 2, hay un defecto en el plegamiento y en el procesamiento, es decir, se sintetiza correctamente, sale del núcleo, pero no se sintetiza, o sea, no hay un plegamiento adecuado de la proteína, entonces no se puede manifestar también a nivel de la membrana. La clase 3 hay un defecto en la activación, es decir, se sintetizó correctamente, se plegó, llegó a la membrana, pero no se puede activar, es decir, ese canal de cloro no puede abrirse. La clase 4 hay un defecto en la conductancia, es decir, se abre la proteína, el canal se abre, pero en menor cantidad. En la clase 5 hay una menor cantidad de proteínas expuestas a nivel de la membrana, y en la clase 6 hay una renovación acelerada de estas proteínas, es decir, la vida media es más corta, con lo cual se eliminan más rápidamente. Obviamente, de acuerdo a la mutación que tiene cada paciente, va a ser distinta clase funcional, distinto fenotipo y genotipo. Desde el punto de vista fisiopatológico, obviamente tenemos primero una mutación genética. Eso hace que esta mutación genere una disfunción de esta proteína llamada CFTR. Hay una alteración en el transporte de iones, sobre todo de cloruro y de sodio. Eso hace que a nivel respiratorio las secreciones sean mucho más viscosas, hay un aumento en la producción y a su vez más espesas. Eso obviamente genera un nivel de obstrucción a nivel bronquial, dando lugar a inflamación y a infección. Eso es un círculo vicioso que se da continuamente en nuestros pacientes y obviamente a largo plazo ya produce, destruye, vendría a ser a nivel de los bronquios, con lo cual se generan las bronquiectasias, a largo plazo genera insuficiencia respiratoria y, bueno, y finalmente puede llevar a la muerte. La clínica obviamente depende de esto que ya les digo, depende de la mutación que tiene cada paciente, es la forma de presentación. La presentación clásica que uno conoce es cuando hay una disfunción total del CFTR. El paciente puede tener sospecha ya cuando apenas nace con la presencia de un hilio meconial o un prolapso rectal. También hacer sospechar cuando el niño tiene ictericia prolongada, cuando comienza con síntomas respiratorios recurrentes como neumonías, broncoespasmos, dificultad respiratoria, tos crónica, infecciones en los esputos. Al principio lo más frecuente es encontrar el Staphylo aureus y después la pseudomona, que esto sí es patognomónico de fibrosis quística, la presencia de bronquiectasias, ya sea en radiografías o en tomografía. Obviamente en casos más avanzados, la presencia de hipocratismo digital, uñas en vidrio de reloj. Desde el aspecto gastrointestinal, es un paciente que se presenta obviamente por la insuficiencia pancreática, diarrea crónica, mala absorción y desnutrición. También esto nunca olvidarse que son pacientes que tienen enfermedades sinusoidal crónica, entonces siempre hay que sospecharlo, preguntarlo, y cuando pedimos tomografía también incluir no solo la de pulmón, sino también la de senos paranasales. Obviamente en edades más avanzadas, la presencia de diabetes también puede presentarse como edema, hipoproteinemia y azospermia. Por ahí estos pacientes son los más fáciles de diagnosticar porque obviamente suelen tener todos los síntomas, pero cuando tenemos una disfunción parcial del CFTR, suelen ser síntomas más solapados, o uno tiene que empezar a sospecharlo cuando tenemos enfermedad sinusoidal crónica, síntomas de malabsorción o síntomas de hipovitaminosis, infecciones bacterianas tardías, variables, tos crónica, bronquiectasias en adultos. Algunos pacientes suelen presentarse con pancreatitis de tipo aguda y crónicas, esterilidad, sobre todo en los varones, cuando vienen por el tema de la zoospermia, también siempre hay que pensarlo. Siempre los test del sudor en estos pacientes suelen ser por ahí en rango dudoso, entre 30 a 60, pero si bien están dentro del rango dudoso y no hacen el diagnóstico, nunca dejar de sospecharlo y siempre hacer un seguimiento estricto. Para volver un poco en la parte de atrás de las mutaciones, cuando obviamente las clases funcionales 1, 2 y 3
La forma de presentación, obviamente, como no tenemos proteína en la membrana y no funciona este canal de iones, obviamente la presentación es mucho más importante. O sea, son síntomas que inician desde la panza, desde que el niño está dentro de la panza. Y las clases funcionales por ahí 4, 5 y 6 son chicos que por ahí, como tienen algo de función a nivel del epitelio, son por ahí síntomas más leves o empiezan a edades más avanzadas, entonces siempre también hay que pensarlo. El diagnóstico, obviamente, si bien la pesquisa, obviamente para nosotros fue de suma ayuda, porque obviamente en estos pacientes ya en una primera instancia, con una tripsina por encima de 30.000 equivalentes, nos hace pensar en fibrosis quística. No hace diagnóstico, pero sí hay que sí o sí referir al paciente a un centro de mayor complejidad, pedirle, obviamente, un test del sudor, un estudio genético, para así hacer diagnóstico. Obviamente también preguntar sobre la historia familiar, muchas veces ya tenemos el antecedente de algún familiar que tiene fibrosis quística, y obviamente los síntomas, nada, volvemos atrás, esto es del consenso, esto es lo que charlamos más o menos recién, enfermedades de tipo pulmonares, acuérdense siempre la colonización con estáfilo y pseudomonas son muy característicos de la fibrosis quística, el niño que tiene tos crónica con esputos, que no mejoran con esquemas antibióticos, los niños que tienen anomalías en las radiografías como atrapamiento aéreo, telectasias, bronquiectasias, esto de también presentar pólipos nasales o compromiso sinusoidal crónico. Y de los síntomas gastrointestinales, los más importantes que solemos ver al principio, además del hilio meconial, es la presencia de desnutrición y síntomas también como por ejemplo de hipovitaminosis, edemas y demás. Esos son los síntomas frecuentes. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Uno sospecha que el paciente tiene fibrosis quística por esto que llamamos esta primera triada, y después hay que hacer, para tener diagnóstico, la presencia de 2 determinaciones de test del sudor por encima de 60.000 equivalentes. Esto confirma el diagnóstico. Llamamos rango dudoso entre 30 a 60 y menor de 30 dentro de límites normales. O la presencia de 2 mutaciones que se asocian a la disfunción del gen CFTR. Esto es importante que hace unos años atrás, cuando por ahí no teníamos el diagnóstico confirmado por test del sudor, o una vez que teníamos el diagnóstico queríamos también saber cuál era el genético, lo hacemos a manera de diagnóstico, y hoy en día no solo es diagnóstico, sino también es para el tratamiento. Al paciente le cambia su dinámica y su tratamiento para el día de mañana. Hoy en día empezamos con tratamientos a partir de los 6 años, pero si Dios quiere y los estudios y demás avanzan, las edades se van a ir cada vez más bajando, entonces los pacientes en edades bien pediátricas van a poder recibir este tratamiento que llamamos tratamientos moduladores. Así que es muy importante, y nosotros de hecho en la unidad tenemos muchos problemas con el tema de los genéticos, porque obviamente los pacientes, tanto con obra social como sin obra social, no nos autorizan los genéticos, porque muchas veces dicen que ya tienen el diagnóstico con los test del sudor y demás. Así que también es importante hoy en día y fundamental tener el estudio genético. Bueno, otra forma también, no se hace acá en Santa Fe, pero es diferencia de potencial transepitelial de membrana nasal, se puede hacer. Y después tenemos otros grupos que, si bien por suerte es un porcentaje más bajo, tenemos estos niños que no tienen un diagnóstico completo, es decir, son chicos o niños que tienen síntomas compatibles con fibrosis quística, pero que no podemos arribar al diagnóstico, porque por ahí los test del sudor son de rango dudoso o porque tienen solo una mutación y no 2 mutaciones en el gen. Entonces estos pacientes sí o sí hay que seguirlos, en este caso en nuestra unidad, porque se los ve clínicamente cómo van evolucionando. Lo mismo en los pacientes que tienen tripsina, o sea, la pesquisa positiva, patológica, estos pacientes también tienen que ser referidos, y si bien a veces tenemos chicos en seguimiento que tienen TIR patológica, pero test del sudor en rangos dudosos, los seguimos en forma anual y siempre les tenemos que ir pidiendo test del sudor porque en algún momento pueden positivizarse. Esto quería mostrarle, esto es la sobrevida de los pacientes, y esto es en años. Para que vean, los pacientes acá en violeta, estos son los niños que se hacían el diagnóstico de la fibrosis quística a través de los síntomas, es decir, cuando uno llega tarde al diagnóstico, tenemos una sobrevida más o menos entre 30 y 32 años. En cambio, en aquellos pacientes, desde que empezó la pesquisa neonatal y empezamos a hacer diagnóstico en edades tempranas,
la sobrevida del paciente aumenta a 10 años más todavía, 45, casi 50 de sobrevida. Con lo cual, esta herramienta es fundamental, tanto para nosotros los médicos como para los pacientes, para llegar a arribar a un diagnóstico temprano, oportuno y empezar con todos sus tratamientos antes de que haya complicaciones. Y uno habla de cuándo empieza uno a ver lesiones, por lo menos a nivel respiratorios. Se sabe por estudios, obviamente realizados, que ya acá ven bronquiectasias, atrapamiento aéreo y engrosamiento peribronquial. En el primer año de vida ya el 8.5% tenía bronquiectasias, atrapamiento en el 61% y engrosamiento peribronquial en el 36%, con lo cual ya durante el primer año de vida de los pacientes ya tienen compromiso respiratorio con lesiones como bronquiectasias, que son lesiones que uno sabe que la mayoría no revierten. Y vemos que a los 5 años estos mismos pacientes, de un 8% se iba a un 63% con bronquiectasias, atrapamiento aéreo en un 61 a un 54, bien un poquito menos, y el engrosamiento peribronquial en un 45%. Esto más que nada para ver esto, que si bien los pacientes durante el primer año son pocos los síntomas o algún síntoma de broncoespasmo, de tos o de secreciones, ya vemos en los estudios de imágenes que hay secuelas. El tratamiento históricamente se basó en 3 pilares fundamentales, lo que es la nutrición, la rehabilitación respiratoria y el tratamiento de las infecciones. Esto hice un hincapié sobre todo para que veamos el tema de las infecciones. ¿Por qué? Porque en estos pacientes somos bastante, hacemos mucho énfasis en sus intercurrencias respiratorias y por ahí con muy pocos síntomas nosotros ya le damos esquemas antibióticos y esquemas antibióticos de amplio espectro o por lo que uno no está acostumbrado, hacemos siempre 14 días y demás. Y esto es para que vean todos los síntomas, signos y síntomas y los criterios radiográficos y funcionales respiratorios que uno tiene en cuenta. Ya con la suma de 2 o 3 de estos criterios, uno considera como exacerbación respiratoria, no esperamos al que el paciente tenga fiebre, sino siempre preguntamos las características de la tos, si hay cambios en el esputo, si son de más cuantía o si han cambiado la consistencia o el color, si tiene disnea, obviamente si tiene pérdida del apetito, si ha bajado de peso, obviamente si tienen fiebre, aumento de la frecuencia respiratoria, la saturación, y obviamente desde el punto de vista de las imágenes y de estudios, cuando hay una disminución del BEP1 de más del 10% respecto de su basal, cuando obviamente hay una desaturación, cuando hay marcadores de inflamación y de infección a nivel del laboratorio, atrapamiento aéreo y demás. Pero lo que voy es que siempre hacemos hincapié en estos pacientes, somos un poquito más enfáticos y hacemos el tratamiento en forma rápida y oportuna de las exacerbaciones porque sabemos que todas estas exacerbaciones pueden generar esto de bronquiectasias y lesiones a largo plazo. Bien. Dentro del tratamiento, entonces, históricamente, yo les decía, siempre se trataba de prevenir y de tratar las complicaciones. Desde el punto de vista respiratorio, obviamente con nebulizaciones, con solución hipertónica o con pulmozyme para fluidificar estas secreciones que son mucho más espesas, con kinesiología respiratoria para poder eliminarlas. Desde el punto de vista nutricional, obviamente con una buena nutrición, con enzimas, obviamente para suplementar esta insuficiencia pancreática y con vitaminas. Hoy en día tenemos esto que llamamos estudios, tratamientos genéticos y moduladores, que obviamente han cambiado la historia de nuestros pacientes, pero todo esto no es fundamental la adherencia al tratamiento, que eso también nos cuesta un montón. Nuestros pacientes sabemos que son pacientes que esto lo tienen que hacer de por vida, a pesar de que estén con los moduladores, el tratamiento se sigue realizando, y ahí es donde por ahí tenemos muy mala adherencia al tratamiento, algunos pacientes, no todos obviamente, pero esto va a ser fundamental para que el paciente tenga obviamente una sobrevida más adelantada. Y esto era lo que charlábamos hoy, que históricamente siempre uno trataba con solución hipertónica, con pulmozyme, con broncodilatadores, con antibióticos orales, con antibióticos nebulizados, endovenosos, y nunca, hasta obviamente llegar al trasplante de pulmón, pero siempre se trataba de, perdón, valga la redundancia, de tratar y prevenir las complicaciones. Y hoy en día, gracias a Dios, ya hace muchos años, ya hace más de 10 años, empezamos con la terapia moduladora, que actúa acá arriba, a nivel del GEM.
Bien, no quiero aburrirlos mucho con la terapia, pero la verdad que nosotros este año ya empezamos, el año pasado ya empezamos a dar este tratamiento y la verdad que cambió la historia de los pacientes. Es emocionante escuchar de los pacientes cómo mejoran día a día con la medicación. Esta medicación se llama, bueno, la triple terapia, tiene 3 drogas, el esacaftor, desacaftor y bacaftor. Obviamente es un tratamiento modulador del gen CFTR. Para este dibujito recuerden que estas eran las proteínas del CFTR que se dirigían hacia la membrana. Recuerden que la mutación 1, 2 y 3, las proteínas, perdón, la 1 y la 2 no se llegaba a manifestar en la membrana y el resto se manifestaba, pero algunas no funcionaban poco. Entonces el esacaftor y el tesacaftor se unen a la proteína para poder lograr que lleguen a la membrana y el ibacaftor lo que hace es permanecer abiertos estos canales para que se pueda hacer el traspaso normal de iones. ¿Y quiénes deben recibir este tratamiento? Digo deben y puse así escrito grande porque todos los pacientes con más de 6 años que tengan diagnóstico de fibrosis quística y al menos alguna mutación delta F508 y otra, deben recibir este tratamiento. Esto es un ensayo rápido, que es uno de los primeros ensayos que se hicieron para ver la seguridad de la medicación y ver los resultados. Fue publicado en el New England en el 2019. Es un ensayo en pacientes mayores de 12 años de edad con fibrosis quística y se tomó a niños que usaban placebo y otros con medicación. Fue un ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado. Las variables que se estudiaron fueron principalmente el cambio absoluto del BEP-1, el número de exacerbaciones pulmonares, el cambio en el test del sudor, cambio en la puntuación de un cuestionario de síntomas y cambios en el índice de masa corporal. En estos pacientes ven, los pacientes que recibían placebo son los que están en gris y los que recibían la triple terapia en color azul. Acá tenemos, estos se fueron tomando semanas de tratamiento, sobre todo tomaban la semana 4 y la semana 24, ¿está? Y acá tenemos el BEP-1. Entonces, hubo un cambio sustancial. Los pacientes que recibían el tratamiento vieron la mejora de su BEP-1 respecto de los que recibían placebo. Es decir, el aumento fue de 13.8 puntos en la semana 4 y de 14 puntos en la semana 24. Y esta mejora en el BEP-1 se vio independientemente de la edad del paciente, de la región geográfica, del sexo y de cuál era el BEP-1 de base o de inicio. Respecto a la tasa anual de exacerbaciones pulmonares, vieron mejoras. Desde el punto de vista, estas son las exacerbaciones, acá, de tratamiento ambulatorio, el número de exacerbaciones fue de 113% para lo placebo versus 41 pacientes, o sea, el 0,37% para los pacientes que recibían la medicación. Trikafta vendría a ser el nombre comercial. O sea que hubo una reducción del 63% de los pacientes con exacerbaciones de tratamiento ambulatorio. ¿Y qué pasaba en los pacientes que se hospitalizaban? Lo mismo. Se redujo el 71% de tasa de hospitalización versus, bueno, el placebo. Hay un cambio también en el test del sudor, es decir, los pacientes siempre antes de tomar la medicación les volvemos a repetir un test del sudor y a las 4 semanas y 24 semanas le volvían a repetir el test del sudor y se ve claramente cómo disminuye los valores sustancialmente ya en la semana 24 y se mantienen en la semana 24, es decir, se redujeron 41.8 miliosmoles por litro. También en los síntomas, bueno, preguntaban síntomas como despertares nocturnos, tos, dificultad para respirar, sibilancias, congestión, mocos, y también se vio un aumento promedio significativo de 20 puntos, es decir, el paciente presentaba mejoría también en los síntomas respiratorios. Y por último también se veía un aumento de 1 kilo por metro cuadrado versus el placebo. Esto lo cuantificaban recién en la semana 24. Este es el placebo y este es los pacientes que recibían Trikafta. Bueno, como conclusión, el tratamiento modulador del CFTR restablece su funcionamiento y hay evidencias que mejora significativamente la función pulmonar, mejora su calidad de vida, el niño aumenta de peso, hay una disminución en los niveles de cloro en el test del sudor, disminución del número de exacerbaciones pulmonares, un enlentecimiento del daño pulmonar pancreático y una mejora en la sobrevida. Ahí está.
Bueno, no sé si, Ali, ¿querés que hagamos preguntas ahora o da primero el Ale y después hacemos todas juntas? No se te escucha, Ali. Debe estar Estás en mute. Perdón. Ahí sí. Si querés seguir, Ale, y Dale. después hacemos las preguntas. Bárbaro. ¿Te parece? ¿Ahí se ve? Sí, ahí perfecto. Perfecto. Bueno, les dejo con el doctor Tramesi. Buenas. Bueno, muchas gracias, Paula. Muy claro la exposición, impecable. Bueno, yo soy Alejandro Tramesi, médico pediatra de la unidad de fibrosis quística, y la parte que me toca es explicarles y contarles un poco más o menos cómo es el funcionamiento de nuestra unidad el día que nos toca. La unidad de fibrosis quística funciona en el Hospital Alasia. Contarles un poco cómo nos llegan los pacientes, ¿no es cierto? Los pacientes nos llegan desde la pesquisa neonatal, desde el laboratorio del hospital, algunos pacientes médicos que realizan los test del sudor y dan con resultados positivos, elevados, entonces también nos llegan desde el laboratorio de test del sudor de nuestro hospital, salas de internación, consultorio de especialidades, centros de salud, CAPS, SANCO, de la parte centro-norte de la provincia, derivaciones de pacientes también de la parte privada, por supuesto, y provincias vecinas, de las cuales tenemos muchos pacientes, que es Entre Ríos, Córdoba y algunos de Santiago del Estero. Bueno, nosotros tenemos un día asignado a la semana, que es durante toda la mañana del día jueves. Contamos primero con 2 consultorios, hace mucho tiempo, que es el 8 y el 9 de gastroenterología. Por la cantidad de pacientes que se fueron sumando en el tiempo, agregamos un consultorio de la parte del servicio de neumonología, y kinesiología nos dio una sala que auspicia como de consultorio también para atender los pacientes, y en un determinado momento que no lo puse ahí, en un horario después de las 10 de la mañana, tenemos una sala que está en endocrinología, que se desocupa, se realiza la limpieza adecuada y también lo usamos. ¿Qué quiero contar con esto? Que todavía no tenemos un espacio físico adecuado para la atención de nuestros pacientes, pero bueno, le ponemos mucha garra con el equipo para la atención de los mismos. El paciente siempre, antes de la pandemia, ingresó con barbijo a nuestro consultorio. Obviamente que con la pandemia también seguimos igual y reforzando muchas cosas más. Nosotros, cuando ingresa el paciente, se evita el contacto con otros pacientes y con otros familiares de otros pacientes por la contaminación cruzada, ya que ellos tienen varios gérmenes que son muy importantes, que algunos no los tengan y los pueden contraer ahí en los pasillos, ¿no es cierto?, del hospital. Bueno, nuestro consultorio tiene batas, barbijos, guantes, tenemos un lavatorio. El paciente no se mueve del consultorio, eso es un punto a aclarar muy importante. No tiene que rotar por ningún lado, y nosotros y los especialistas son los que van hacia el paciente, y cada uno tiene un tiempo estimado para revisar al paciente, ¿no es cierto? Una enfermería es la que recibe primero al paciente, realiza sus controles de signos vitales, y en forma alterna vamos entrando a consultorio, neumonología, gastroenterología, pediatría, nutrición, que están las nutricionistas también, y kinesiología. Acá me quiero detener un poquito, porque el rol del kinesiólogo es muy importante, como el resto del grupo, pero ellos son los que tienen que revisar todo lo que trae el paciente de su casa. Y es muy importante ver cómo está el nebulizador, los compresores, las cánulas, las pipetas, las máscaras, porque a veces están en mal estado o el funcionamiento no es bueno. Y nosotros lo vemos máximo 40 minutos, 1 hora al paciente, y ellos están haciendo el tratamiento todos los días, varias horas en la casa. Entonces es importante que eso esté en condiciones, ¿no es cierto? El mismo kinesióloga es la que toma la muestra de cultivo, y nosotros para la muestra de cultivo, cada visita le sacamos una muestra de cultivo, niños mayores con una muestra de esputo espontáneo, y los que no se puede porque son muy pequeños o bebés, se hace con un hisopado faríngeo profundo que se envía al laboratorio donde están las bacteriólogas que lo empiezan a procesar, ¿no es cierto? Es muy importante, acá no lo marqué, pero que cada paciente debe realizar 3 o 4 controles de cultivos al año. Nosotros tuvimos
lamentablemente en la pandemia, una falta de esa cantidad de cultivos por restricciones y muchas cosas que se nos alejó. Pero tuvimos algo bueno en la pandemia, para comentar lo que fue la llegada del paciente con el celular, videollamadas, y eso nos acercó mucho a las familias, y creo que pudimos seguir realizando los controles pese a la distancia. Ahora volvemos un poco a la normalidad y usamos las dos vías. Así que eso fue positivo. También realizan espirometrías, que también por edad, a los chicos de 4 o 5 años los empezamos a entrenar. Hay chicos más chicos que pueden hacer espirometría, la verdad que nos sorprenden, pero bueno, es la edad para que empiecen a hacer el estudio de función pulmonar. Realizan algunos test de marcha también, según edad, y en el día de la consulta, nosotros lo que hacemos, evaluamos por especialidad de acuerdo al caso. A veces esto lo hacemos de urgencia, ¿no es cierto? Porque el paciente está con una exacerbación o tiene, como un ejemplo, pólipos nasales o algo medio urgente que queremos que lo vea un especialista y pedimos una consulta el mismo día. Y otro punto importante, ya que dije kinesiología, es servicio social. Si bien estos pacientes tienen su patología de base, vienen acompañada con una gran carga social y creo que es un punto importantísimo que nos ayuda mucho la parte de servicio social. Bueno, sigo con la atención. Nosotros le pedimos a los pacientes, en realidad tratamos de pedir una vez al año un laboratorio súper completo, con dosaje de vitaminas y un montón de cosas más, imágenes, una ecografía abdominal completa. Como dijo Paula, pedimos una tomografía una vez al año, de alta resolución, con una tomografía también de senos paranasales, porque ellos tenemos un grupo de pacientes que tiene un gran compromiso de los senos paranasales. También hacemos controles con especialistas como otorrinolaringología, cardiología, endocrinología y muchos más. Y lo dije hace un ratito, de forma urgente también vemos algún paciente que por ahí llega a control y viene exacerbado con alguna dificultad respiratoria, o en la época del verano con el tema de las deshidrataciones, que ellos pierden mucha sal, entonces es muy importante la hidratación con sales de rehidratación oral. Y también cuento que con el mensaje, con el celular, también hemos evitado varias internaciones cuando nos dicen pequeños síntomas, como dijo Paula, y evitamos una internación, ¿no es cierto? Bueno, y concluye la visita del día, que es larga, concluye completando lo que a mí me pone como loco, que son los papeles, no solo certificado para los padres, sino tema obra social, relleno de papeles, rechazo de medicaciones, vuelta a pedir medicación, y mientras tanto el paciente está en el medio y se retrasa todo, y va perdiendo función pulmonar y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Eso lo digo porque es muy importante que se aceite todo eso. Y bueno, después el retiro de la medicación, que sí está bien aceitado en el hospital con farmacia y la parte de insumos. Bueno, más o menos contarle que por esta unidad, ahí puse la fecha de mayo del 2022, han pasado más o menos 113 pacientes, de los cuales tenemos en seguimiento, y vale la pena el error porque era 51 y no lo pude cargar ahí, tenemos 51 en seguimiento. Desde octubre del año pasado hasta ahora se agregaron 3 pacientes más. ¿Tá? Tenemos un seguimiento conjunto, que son esos que van a pasar a la transición y todavía están con nosotros, que son 4 pacientes. Transicionados ya tenemos 13 pacientes. 15 pacientes tenemos con estudios no concluidos, o sea que nos faltan algunos estudios, o tenemos la traba del genético, que hace casi 2 años que estamos con la lucha de que salga genético. Después, pacientes perdidos, que son los que se derivaron solo a otro lado, o por un tema social no los hemos visto más. Y 13 fallecidos, de los cuales cabe aclarar que hay uno que fue prediagnóstico, que entró grave, después se supo el diagnóstico, y otro que fue después de la transición, ya de adulto. Y en total, activos, quería sumar, tenemos 81 más 3, serían 84. Ahí está. Es una foto pequeña, porque en realidad son más de 28 personas que trabajan en nuestra unidad de fibrosis quística, que le meten garra, y que la verdad que es un grupo humano increíble, y pusimos ahí algunas de las fotos del gran equipo que tenemos. Nuestra unidad llega a un alcance más o menos a la redonda de unos 500 kilómetros, como dije hoy, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, y ahí tenemos algunas de las localidades, hasta Pozo Borrado, que se ve allá arriba, de nuestros pacientitos. Estos pacientes deben recorrer largas distancias,
y es una zona centro-norte y toda la parte muy calurosa, por eso le hablé hoy de la deshidratación, de los suplementos con soluciones salinas. Bueno, otra cosa importante que marcamos ahí es que Entre Ríos no tiene la parte pública para realizar test del sudor, entonces muchos de esos pacientes son derivados hasta nuestro hospital para realizar el test del sudor. Y lo que hablé hoy de las obras sociales, bueno. Como datos útiles les quería dejar acá, nosotros tenemos la Asociación de Lucha contra la Fibrosis Quística, que es el FIPAM, con teléfono y una página, para que ustedes tengan en cuenta, y nuestra unidad con nuestro teléfono. Cualquier cosa, a la gente que vi que hay conectado, mucha gente del interior, muy bueno, que tengan alguna duda o que tengan algún paciente dudoso, no duden en llamarnos a nosotros o contactarnos a alguno de nosotros de la unidad, que será evaluado con todos los especialistas de la unidad. Y bueno, y adherimos fervientemente a que la provincia, vuelvo a repetir, para la redundancia, se adhiera a la Ley Nacional de Fibrosis Quística. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Paula, excelentes sus presentaciones. ¿Alguien quiere realizar una pregunta? Pueden levantar la mano y les paso la palabra, o realizarla por vía chat. Yo quería consultarles, Alejandro, Paula, ya que estamos en este curso de herramientas prácticas para la pesquisa. Como decías Alejandro recién, hay gente del interior, no sé si está Laura Maggi conectada, pero acerca de los resultados de la pesquisa nacional, ¿cómo les llegan los pacientes? Con Perdón, tripsina otra vez, alterada. no se escuchó nada. ¿No escuchan? Sí, ahí sí, lo que pasa es que tenemos problemas acá, pero decinos. Acerca de la pesquisa, Sí. ¿cómo llegan los pacientes? ¿Con una tripsina alterada? ¿Se comunican con ustedes? Si quieren contarnos un poquito de cómo manejarse, sobre todo si están en el interior. No sé si está Laura Maggi, preguntaba, porque ella es la jefa del laboratorio de pesquisa neonatal de la provincia. Pero si quieren contarnos un poquito. Bien. Mira, muchas veces, eso está buena tu apreciación, muchas veces directamente se comunican con la unidad, directamente desde test del sudor, desde pesquisa avisando que el TIR te veo alterado, entonces ahí directamente los hacemos llegar al hospital para comenzar con todos los estudios. Tener en cuenta también que hay muchos niños que hacen en la parte privada, entonces esos pacientes son referidos desde el pediatra, pero muchas veces se han comunicado con nosotros, sobre todo con el mail del doctor Meneghetti, muchas veces le ha llegado a él directamente de pesquisa neonatal, teniendo en cuenta esto, que ya hay un resultado patológico y que se remiten directamente al centro, o si por ahí son de muy lejos, algún centro donde se pueda hacer test del sudor, sino directamente al hospital de niños para comenzar el seguimiento y el diagnóstico lo más temprano y oportunamente posible para empezar obviamente con todo su tratamiento, obviamente para no perder tiempo. Pero muchas veces son así y otras veces son directamente desde los centros de salud con un test del sudor patológico y ya directamente ahí arrancamos con todo su seguimiento. Bien, muchas gracias, Paula. No sé si alguien más quiere hacerles alguna consulta. Aprovechando que están los doctores acá. Acá está aportando Fernando. Si querés activar el micrófono, Fernando. No llegamos a ver qué puso. Dice, acá. Dice, es muy importante que un TIR elevado sea consultado en la unidad para establecer seguimiento. Eso no significa que sea FQ, pero debe entender las alarmas del pediatra o el centro de salud. Sí, esto es lo que yo les decía hoy, que si bien hay un grupo, por suerte, que es menor, el que nos quedan sin realmente diagnóstico, son pacientes que igualmente son seguidos por la unidad
y pacientes que si bien a veces los test del sudor nos dan en rango dudoso y todavía nos cuesta el genético, por lo menos lo seguimos clínicamente, les solicitamos por lo menos entre 1 o 2 veces en forma anual, les volvemos a solicitar un test del sudor para ver si en algún momento se hace positivo o se hace patológico, es decir, son pacientes que si bien sabemos que hay falsos positivos, son pacientes que tienen que ser seguidos en la unidad para ver desde el punto de vista de los síntomas y para ver si en algún momento los estudios nos terminan de confirmar el diagnóstico. Gracias, Paula. Gracias, Fernando. Bueno, ¿querés que pasamos? Si no hay más preguntas. Si no hay más consultas, vamos a pasar al siguiente tema que nos convoca hoy. Muchas gracias de vuelta, Paula, Gracias, Ale. Ale y Fernando, Gracias a todos por estar presentes siempre. Ahora, no sé si el doctor Javier Núñez está ahí. Espera que no veo nada. Vos tenés acá. Sí, ya lo abrió. No. Ese es. ¿No? No, todavía no. A ver si no entró, pero. Porque si no, tiene que decir que entra. Está apagando la pantalla. A ver ahí. Ahí entró. Ahí se sintió, ¿no? Ahí está. Ahí está. Dale al dispositivo OK. Dale al dispositivo ahí. Y ahí. A ver si lo puedes compartir en el link. No, ya la subo. Sí, se puede llamar la siguiente. Ahí está, ¿eh? A ver si la voy a abrir. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Sí, sale. Te presento el doctor Javier Núñez, es jefe del servicio de endocrinología del Hospital de Niños Orlando Alasia. No se está viendo la presentación, Javier. Hola. Todavía Espera, no se está viendo la presentación. Todavía. dame un segundo. Ahí está. Ese es mío. Entra a Acá estamos viendo todavía la presentación de Alejandro. opciones y ahora Esperamos un segundito que yo te... entras a ver ahí. Presentación, ponete. Sí, perfecto, esperamos. Espera, permiso. Sí. Yo decía de tener la presentación mía, ahí está, ahí está, y ahora ve pestaña, a ver si lo largo, acá estuve lo que acá. No, no está ahí. Fíjate, bueno, pero ya. Dame un segundito que ya te hacemos la presentación. Sí, no hay problema. Está en el pendrive ahora. No. ¿Ahora se ve? Sí, ahí se está viendo. Perfecto. Bueno, buenos días. Bueno, soy Javier Núñez, médico de endocrinología del Hospital de Niños. Y bueno, vamos a charlar un poquito de dos cositas muy puntuales sobre pesquisa y un poquito más extenso sobre el hipotiroidismo congénito. Con respecto a la pesquisa, tenemos que tener en cuenta que es un programa que es muy importante que se realice en todas partes y que todos los pediatras tengan que tener en cuenta que se tiene que pedir en el momento del nacimiento y que se tiene que
pedir el resultado lo antes posible. Hemos tenido chicos que han venido con laboratorios que han pasado mucho tiempo y se comienza el tratamiento en forma tardía. El programa tiene como objetivo la prevención de patologías neonatales inaparentes mediante el diagnóstico y tratamiento precoz para evitar una severa discapacidad física y mental. Como ustedes saben, ya de la década de los 70 en distintos países se ha empezado a hacer la pesquisa. El primer país que lo comenzó fue Canadá, y nosotros desde el año 85 tenemos pesquisa en nuestro país. Requisitos para que una enfermedad sea candidata para la pesquisa: que debe ser frecuente, debe ser inaparente en el momento de nacer y causar severa morbimortalidad física y mental al no ser detectada. El diagnóstico precoz debe representar un beneficio incuestionable, razonable en comparación con el costo. Esto fundamentalmente desde el punto de vista lo que implica los costos en el tratamiento de una persona que no ha recibido tratamiento en forma adecuada y tempranamente. Debe existir una prueba de pesquisa neonatal rápida, simple, realizable, un tratamiento efectivo y disponible, y un sistema que permita el correcto diagnóstico, consejo, tratamiento y seguimiento de los pacientes detectados. Y en este caso el hipotiroidismo es una de las patologías que cumple todos estos requisitos y es una de las primeras de las que se comenzaron a hacer pesquisas en todo el mundo. Gráficamente tenemos que cumplir estas etapas en la pesquisa neonatal que son muy, muy importantes. Primero que nada, que la cobertura de la pesquisa neonatal, que está en una etapa que se llama preanalítica, tiene que tener una cobertura y en la medida de lo posible el 100% de los recién nacidos por año. Se debe tener una identificación adecuada de los pacientes a los que se hicieron la extracción. La extracción debe ser muy cuidadosa y cumplir también los requisitos adecuados para poder procesarlo como debe ser. El traslado y la recepción son factores muy importantes. Al no ser trasladado en forma adecuada o no ser recepcionado en forma adecuada, podemos tener problemas en el diagnóstico. En la etapa analítica, que ya es en la etapa del proceso de esa muestra, tenemos que utilizar métodos que sean muy sensibles y específicos, que se puedan reproducir y que se tenga experiencia en ese método para poder detectar los pacientes rápidamente. Y en la etapa postanalítica, que es la que nos toca a nosotros en particular, tenemos que tener la posibilidad de recitar los pacientes, localizar a esos pacientes que dieron positivo, confirmar, que es lo que hacemos nosotros acá en el Hospital de Niños junto con la gente de pesquisa, y el seguimiento y control de esos pacientes para ver que el tratamiento se haya instaurado en forma adecuada y prontamente. Obviamente que todo esto tiene que tener siempre un control de calidad que casi siempre tiene que ser externo. Vamos con el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es la causa endocrina más prevalente y la causa prevenible más frecuente de retraso mental, y se produce como consecuencia de los bajos niveles o ausencia de hormonas tiroideas. Este es un gráfico de la ontogénesis tiroidea. Esto no es necesario saberlo, pero de acuerdo también a la etapa de la vida en la que estemos, sabemos que nos pueden dar valores que puedan estar alterados. En la primera etapa de la embriogénesis, la T4 materna se encuentra, es lo que permite mantener niveles adecuados en el feto y en el feto que se está formando, y las concentraciones de iodo comienzan aproximadamente a la 10ª semana. Siguiendo también en la etapa de embriogénesis, las secreciones de T3, T4 y TSH comienzan aproximadamente a las 12 semanas. La respuesta de TSH a TRH, que es la hormona hipotalámica, comienza recién a los 25 semanas. La inhibición de la TSH por la T4, o sea, el inicio del proceso de feedback, comienza recién a las 27 semanas. Y la maduración del efecto de Korsakoff comienza a las 36 semanas, que es cuando este efecto corta la producción de hormonas tiroideas cuando existe un exceso de producción o de circulación de T4 a nivel periférico. En la etapa final, los niveles de T4, si ustedes se fijan, desde la semana 12 aproximadamente, los niveles de T4 en el feto van aumentando y los niveles de T4 materno van disminuyendo a nivel de circulación del feto. Esto hasta llegar a término. Por eso, muchas veces en los chicos que son pretérminos podemos tener alterados los niveles de TSH y los niveles de T3 y T4 a consecuencia de que todo este mecanismo no maduró todavía y no tenemos feedback adecuado o no tenemos respuesta de TSH a TRH.
La clasificación del hipotiroidismo es en dos grandes grupos. La primera es como una forma permanente y la otra transitoria. La forma permanente puede ser primario. Cuando nos referimos a un hipotiroidismo primario es cuando la patología está en la tiroides, propiamente dicha. Secundario es cuando la alteración está a nivel del hipotálamo o la hipófisis, y la última es la periférica. En la primaria, que es la más frecuente, pueden aparecer anomalías en el desarrollo, o puede estar asociado a mutaciones genéticas, o puede producirse por dishormonogénesis, que es lo que vamos a charlar ahora. En el permanente podemos tener distintas alteraciones como anomalías del desarrollo, como puede ser una tiroides ectópica, una tireosis, una hipoplasia o una hemiagenesia. Acá, por ejemplo, tenemos una tiroides ectópica. Fíjense que esto que ustedes ven acá en la base de la lengua es la tiroides, que es donde comienza su embriogénesis. En la siguiente ven un centellograma, en lo cual tenemos un solo lóbulo de la tiroides. Ese sería una hipoplasia o puede ser una hemiagenesia. Y en la última, acá sí se ve en la ecografía, la hemiagenesia. Acá se ve muy bien el lóbulo derecho y no se ve prácticamente nada el lóbulo izquierdo. Apenas se alcanza a ver la formación del lóbulo izquierdo. También puede ser una hipoplasia. Los que están asociados a mutaciones representan solamente el 2% de los casos. Habitualmente van asociados con estos trastornos genéticos que son poco frecuentes y que pueden estar alterados con algunas otras patologías. Por ejemplo, cuando está comprometido el FOXP1, puede haber también paladar ojival, labio leporino, atresia de Coanas, hipoglotis bífida. Puede haber también, cuando encontramos el NIC2, dificultades respiratorias, infecciones pulmonares, coreas, ataxia, hipotonía muscular, el PAX8 con malformaciones renales y criptorquidia, y el NK2, pequeños defectos cardíacos. Lamentablemente, en nuestro país no se hacen todos estos paneles genéticos. Hay que derivarlos al exterior para poder ver si en un paciente que tiene un hipotiroidismo congénito y está asociado a alguna de estas malformaciones, poder confirmar a qué asociación genética se asocia. Y esto fundamentalmente para el consejo genético, porque muchas de estas pueden tener una alta penetrancia. Con respecto a la dishormonogénesis, se refiere a la síntesis de la hormona tiroidea y se debe a distintas alteraciones que pueden estar en distintos pasos de la formación de estas hormonas tiroideas. Teniendo en cuenta que este es un tirocito, podemos tener alteraciones en el transporte del yoduro o de la tiroglobulina, o alteraciones en la peroxidación, o alteraciones en la formación de la monoyodotironina o la diyodotironina, o en la captación de yodo, como habíamos comentado, o pueden haber alguna alteración en los receptores de la TSH fundamentalmente. Y otro que es frecuente y está asociado también con otras patologías endocrinas son las mutaciones de la proteína G. Esta es la proteína G, que como ustedes saben, la proteína transmembrana, tiene 7 dominios, de los cuales cuando nos encontramos en alguna alteración o en la región aminoterminal o carboxiterminal, puede haber distintas alteraciones porque hay un mensaje a nivel de la transmembrana que no es la forma adecuada. En algunos sentidos como inhibición y en otros como estimulación. Uno de los ejemplos, por ejemplo, de estimulación es el síndrome de Olbrecht, en el cual encontramos una hiperestimulación y muchos de estos chicos tienen una pubertad precoz. En cambio, cuando nos encontramos con mutaciones aminoterminal, podemos tener alteraciones que son de déficit. En este caso, podemos tener un hipotiroidismo. Los que son permanentes secundarios son a consecuencia, o sea que ya estamos a nivel de hipófisis hipotálamo, a déficit aislado de TSH, es la mutación del gen de la subunidad beta. Todas las hormonas tienen dos subunidades, una alfa y una beta. La beta es la que es específica de cada hormona. La alfa es la que se comparten muchas glicoproteínas, lo comparten. En este caso, la mutación del gen de la subunidad beta es la que va a producir el déficit aislado de la TSH. Puede haber un déficit aislado en TRH, o sea, a nivel del hipotálamo, o puede haber un síndrome de sección de tallo o una lesión hipotalámica, como por ejemplo
en los chicos que tienen craniofaringioma. No pasa, estos chicos con craniofaringioma no tienen alteraciones cuando son recién nacidos. Puede ser después, pero puede haber otras causas que pueden haber producido lesiones a nivel hipotalámica y que puedan producir estos déficits de TRH. Puede haber una resistencia a la TRH, o sea que hay una producción adecuada de TRH, pero no tiene el efecto sobre la TSH para estimular. Puede haber mutaciones del gen del receptor de TRH también, o puede haber un hipotiroidismo debido a factores de transcripción involucrados en el desarrollo y función de la hipófisis. En el cuadro que sigue yo les muestro que hay distintas etapas en el desarrollo de estos factores de transcripción que pueden producir algunas alteraciones y que están asociados también a síndromes genéticos. Pueden ser por una alteración del gen X1, que ya nos altera la placa hipofisaria, o puede haber una alteración en el X3 y el H3 y el HX4, que es la alteración en la bolsa de Rathke, o puede haber alteración del PROP1, del PIT1, que permite la diferenciación en los tirotropos hipofisarios. O sea que ustedes fíjense que pueden ser factores de transcripción en la plácoda o en la bolsa de Rathke, o ya a nivel hipofisario con el PROP1 y el PIT1, que no diferencian el tirotropo, y en algunos casos pueden estar asociados también a la producción, al déficit de producción de hormona de crecimiento o la producción de prolactina también. En los casos del hipotiroidismo periférico, ahí existe una resistencia a hormonas tiroideas y se produce por mutación del gen del receptor de TSH o anomalía en el transporte de hormonas tiroideas o en el síndrome de Allan-Herndon-Dudley. Muy poco frecuente y se debe a una alteración de la carboxilasa tipo 8, el transportador de carboxilasa. La frecuencia del hipotiroidismo periférico es rarísima. Yo en 22 años he visto una sola paciente en el cual la TSH nos daba ligeramente aumentada, pero con niveles de T3 y T4 muy elevados. En ese caso, esa paciente se interpretó primero que podía ser una hiperheterotrofinemia transitoria por los niveles apenas elevados de TSH, pero cuando se repitieron las periféricas, que en este caso eran T3 y T4, los valores eran muy elevados, se interpretó que podía ser una resistencia a hormona tiroidea. Lo que no pudimos hacer es la mutación del gen, si estaba mutado, o las proteínas transportadoras en ese momento. El que se comporta como transitorio, el hipotiroidismo congénito transitorio, se puede producir por medicación antitiroidea materna, tanto, por ejemplo, con las mamás que reciben danantisol, que tienen hipertiroidismo y bloquean la producción de hormonas maternas, o el pasaje transplacentario de anticuerpos bloqueadores de TSH, que pueden ser el anti-TPO o justamente también el antirreceptor de TSH, que es el TRAP que le decimos nosotros, que es el que produce la enfermedad de Graves. O puede ser deficiencia o exceso materno o neonatal de ioduros, que en este caso cuando hay un déficit va a tener la madre también un hipotiroidismo y el recién nacido va a tener un hipotiroidismo propio de las regiones del noroeste de nuestro país. Y en el caso de que exista un exceso materno de iodo o del neonato, se produce el efecto de Wolff-Chakoff que yo les había comentado y se impide la producción de hormonas tiroideas para frenar la incorporación de iodos en el cuerpo. Eso pasa en algunos casos que pueden hacerlo en forma transitoria cuando se coloca, por ejemplo, ioduros en las heridas de las madres, cuando se van a hacer las cesáreas, por ejemplo, y de ese caso se absorbe a nivel capilar y puede producir estos hipotiroidismos transitorios. También pueden ser por mutaciones heterocigotas de los genes TOX y DUOX, el 2 y el A2. Los hemangiomas y hemangioendoteliomas hepáticos también pueden comportarse en forma transitoria hasta que se realicen las cirugías. Los síntomas. Seguramente muchos de ustedes han visto pacientes con hipotiroidismo congénito debido a la frecuencia, y seguramente los han podido ver en los consultorios privados o en la parte pública, y van a encontrar características que por eso es muy importante poder diferenciar de otros síndromes genéticos o de otras alteraciones metabólicas. Van a encontrar fascia botagada, puente nasal deprimido, macroglosia, ictericia prolongada. Hoy justo vino una nena que nos habían derivado del sanatorio Garay, una nena que había dado en la parte privada una TSH mayor de 100. Cuando se corroboró el laboratorio tenía niveles de T3 y T4 muy bajos. Se comenzó con tratamiento a 10 microgramos por kilo, a 15 microgramos por kilo de levotiroxina. A pesar de eso, se interna nuevamente en el sanatorio por una ictericia prolongada. Se llevaba 20 días de vida la nena.
Se pidió al laboratorio, la TSH no había bajado y seguía en más de 100 con T3 y T4 normal. Acá corregimos la dosis, duplicamos la dosis a 50 microgramos y en el control de hoy ya teníamos una TSH que estaba en 3,4 con una T4 en 12 y una T3 que estaba en 210, con lo cual ya seguimos con la dosis actual que son 50 microgramos por día. También encontramos hernia umbilical, la distensión abdominal, el retardo de eliminación de meconio o constipación. Esto es una causa muy frecuente de consulta al pediatra y que lo primero que pide el pediatra siempre son hormonas tiroideas, muy bien. Fontanera posterior persistente, la piel fría, seca, pálida, moteada. Pueden estar en letargo, hipotónicos, los reflejos postutendinosos lentos, el llanto ronco, la hipersomnia, el pelo escaso, ralo y seco. El llanto es muy llamativo. El paciente hipotiroideo se nota muchísimo el llanto. Realmente llama mucha la atención cómo llora. Estos son algunos de los pacientes que hemos visto. Esta nena es muy parecida a la que vi, que estaba internada en el sanatorio que les comentaba recién. Fíjense que está ictérica, macroglosia. Acá tenemos la macroglosia. Fíjense el abdomen globuloso, la hernia umbilical, la fascia botagada, el puente nasal ancho y plano. La mirada, fíjense, la mirada no es tan activa, no es vigorosa. Y esta nena ya es un paciente de hace muchos años, no es nuestra, esta está publicada en la bibliografía, es una nena con un cretinismo. El cretinismo es la forma severa de un hipotiroidismo congénito que no fue tratado en forma adecuada. Entonces estos chicos quedan con baja talla, retraso psicomotor habitualmente graves, pueden tener hipoacusia, deformidades en algunos huesos, ¿sí? Retraso puberal, obviamente. Esta nena era una nena puber, y obviamente que, bueno, seguramente tenía la piel seca, el pelo seguramente estaba seco también. Con respecto al diagnóstico, bueno, la pesquisa neonatal tiene que dar positiva, ¿sí? Que cuando en pesquisa neonatal aparece un resultado positivo, se comunican con nosotros, con endocrinología, para avisarnos que hay un paciente que dio positivo. Nosotros, los pacientes que nos avisa pesquisa neonatal, ya los vemos urgentes. Es una de las pocas urgencias que tenemos en endocrinología. Cuando vemos al paciente, pedimos TSH, T3, T4 libre, la tiroglobulina y anticuerpos. La TSH nos va a confirmar si puede haber sido, si era positiva, los niveles que tenemos, lo mismo que los niveles T3 y T4, cuánto puede producir el T3 y T4. A veces podemos tener TSH que están muy elevadas, pero con función periféricas que se encuentran dentro de rangos normales todavía. Significa que algo de función esa glándula tiene. De todas formas hay que corregirlo porque la TSH está alta. La tiroglobulina, fundamentalmente, si existe una sospecha de que pueda haber una agenesia tiroidea, la tiroglobulina nos dice si hay resto de glándula tiroidea. Los anticuerpos los pedimos fundamentalmente si hay antecedentes familiares de hipotiroidismo materno o hipertiroidismo materno. Se realiza una ecografía tiroidea para ver lo que comentábamos recién, si hay alguna alteración anatómica o no. En otros lugares hacen centellogramas. Nosotros, el mismo día que se cita el paciente, nosotros no tenemos medicina nuclear acá en el hospital, entonces hacemos ecografía y hacemos radiografía de epífisis de fémures, que son los núcleos de Becklar, que cuando el paciente ya está hipotiroideo intraútero, estos núcleos no se forman, entonces tenemos ausencia de núcleo de Becklar que nos dicen que ya en etapa intrauterina el paciente estaba hipotiroideo. Y por último el centellograma. El centellograma nos permite no solamente ver desde el punto de vista anatómico si está la glándula, sino también cómo capta el radiotrazador. Esto en este caso nosotros lo hacemos después de los 2 años, cuando el paciente ya ha desarrollado su cerebro en forma adecuada. Ustedes saben que el cerebro se termina de desarrollar alrededor de los 2 años. Para hacer el centellograma, el paciente lo tenemos que tener hipotiroideo, o sea que se suspende la medicación tiroidea y cuando los valores son de TSH son mayores de 30 microunidades por mililitro, recién ahí se puede hacer el centellograma. Por lo tanto, no lo hacemos acá hasta después de los 2 por no tener una medicina nuclear en el mismo día que lo vemos. En otros hospitales, en Buenos Aires fundamentalmente, lo hacen todo el mismo día. En este caso, muestro una ecografía con una imagen de la tiroides bien formada. Ustedes fíjense, recién en la anterior nos faltaba un lóbulo. En este caso está muy bien formada, tiene un patrón bien homogéneo,
no se ven nódulos, no se ven quistes, perfecto. Este es un centellograma que nos muestra la anatomía de la glándula, pero también la captación, cómo está captando la glándula, ¿sí? Y en la plaquita de abajo vemos que nos faltan los núcleos de Becklar en esta, y ahí se ve uno de los núcleos de Becklar cuando estamos en otro paciente de frente. Este es de frente, este es de perfil, en este paciente no se ve, y ahí se ve el núcleo de Becklar que sí está presente en este recién nacido. Bien, como un algoritmo rápido para tener en cuenta, cuando nos encontramos con una primera muestra de papel de filtro con ATSH que es menor de 10, es normal. Ahí uno después controla que sea una hipertirotrofinemia transitoria. Si está entre 10 y 20, se recita el paciente, se extrae la segunda muestra en papel de filtro y también suero. Si da menos de 10, ya se descarta el hipotiroidismo. Si nos da más de 10, se deriva. Y si tenemos una TSH mayor de 10, se deriva. La confirmación diagnóstica, tenemos una TSH que está entre 5 y 10, es una hipertirotrofinemia transitoria, se hace seguimiento, y si la TSH es mayor de 10, se comienza a hacer tratamiento. El tratamiento del hipotiroidismo es la levotiroxina, que ustedes conocen, se adecua a la dosis de acuerdo a la edad y el peso. Esto es un cuadro orientativo de las dosis. Como yo les comentaba recién, en el paciente que hemos visto, hemos comenzado con la dosis de 15 microgramos, pero en ese caso no fue suficiente para bajar los niveles de TSH, así que tuvimos que aumentar. La dosis por kilo, de 10 a 15 en un recién nacido, en menores de 6 meses de 8 a 10 microgramos por kilo, de 6 a 12, 6 a 8 microgramos por kilo, de 1 a 5, 5 a 6 microgramos por kilo, y de 6 a 12, 4,5, y los mayores de 12, 2,3. Bien, después del año de vida, habitualmente uno no saca las dosis por kilo, sino que ya vamos viendo de acuerdo a los niveles de TSH, T3 y T4. O sea que a veces, ya a esta edad, vamos subiendo por día. Subimos o 50 microgramos por día o bajamos 50 microgramos por día, de acuerdo a cómo nos den los niveles de estas hormonas. Pero al principio, en el primer año de vida, habitualmente nos regimos bastante por la dosis que está recibiendo. Obviamente que hay excepciones, hay chicos que utilizan más dosis de la que correspondería para la edad, pero va a también depender de cómo nos vengan los resultados de la TSH y de las hormonas periféricas. Evolución y seguimiento. Bien, siempre hay que hacer el control de dosis. Esto lo vamos vigilando de acuerdo a cómo nos dan los análisis, como hablábamos recién. Puedo tener un paciente que está con dosis adecuada, pero los niveles de TSH están elevados, entonces tengo que modificarlo, aunque me pase un poquitito la dosis. Esto lo vamos viendo nosotros los endocrinólogos. Ver que el crecimiento sea adecuado. El desarrollo neurológico es muy importante. Nosotros vamos viendo primero las pautas madurativas que vayan cumpliendo, con los reflejos de palmar, plantar, el moro, la sonrisa social, el sostén cefálico, el sentarse a los 6 meses. Vamos controlando. Si vemos que no cumplen las pautas madurativas, vamos pidiendo control con neurología. Y después, en la etapa de los 3-4 años, empezamos a ver el tema del aprendizaje. El aprendizaje y el comportamiento son elementos muy importantes de ir vigilando. Lo hacemos a través de psicopedagogía. Y se controla también los problemas sensitivos y motores, fundamentalmente cuando nos han derivado el paciente muy tarde o hemos comenzado muy tarde por la derivación del tratamiento. Entonces hacemos audiometrías, como hablábamos recién, porque los chicos con hipotiroidismo severo lo pueden tener, y cuando hacemos el control con neuro, hacemos controles motores de ese paciente. ¿Qué pasa con los recién nacidos pretérminos? Bueno, el hipotiroidismo transitorio es habitualmente un hipotiroidismo transitorio, que se presenta en el 13% de los pacientes pretérminos. Depende mucho de la edad gestacional, si está recibiendo alguna medicación en particular, si está con dificultad respiratoria o si existen enfermedades graves concomitantes. Habitualmente los pacientes que están muy graves pueden tener niveles de TSH que no están tan elevados, pero con T3 y T4 que están muy bajas. Eso se llama un eutiroideo enfermo. En ese caso tenemos que ver cómo están las periféricas. Solo el 2% de esos pacientes se instala como un hipotiroidismo permanente. Por eso es muy importante hacer el control de acuerdo a la edad gestacional de ese paciente y controlar con hormonas a ver que vaya recuperando su eje tiroideo. Estas son algunas de las medicaciones que se utilizan en etapa neonatal en una neo, por ejemplo,
que puedan modificar los niveles de hormonas tiroideas. La dopamina, el fenorbital, todas las medicaciones anticonvulsivantes, especialmente el fenorbital, pueden producir alteraciones a nivel de las hormonas tiroideas. Incluso pacientes más grandes que los controla neurología, siempre en neurología hace un control de TSH y T4 porque los pueden modificar y aparecer el hipotiroidismo más tarde. Los pacientes que utilizan glucocorticoides en altas dosis, la furo, la heparina, el octreotide es muy poco frecuente utilizarlo en pediatría y el sulfato ferroso también puede producir una inhibición de absorción intestinal de T4, o sea que puedo tener un hipotiroidismo a consecuencia de que lo estoy combinando con el hierro. Por eso es muy importante que cuando se indique la levotiroxina, tiene que tener por lo menos 1 hora de diferencia con cualquier otro medicamento, porque la levotiroxina es muy competitiva por la absorción y al final, si lo damos juntos, no se absorbe ni el hierro ni la hormona tiroidea, o si estuviéramos dando algún otro medicamento, no se absorbe en forma adecuada. Muchas gracias. Vení, Luna. Hola, bueno, gracias Javier. Perdón, yo recién me pude conectar porque vengo a otra reunión, pero sí pude escuchar el final, estuvo muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor. Si hay alguien, puede hacer el momento adecuado para hacerlo. Bueno, entiendo que te han entendido perfecto, Javier, sí. Sí, ¿o no? Un solo comentario en particular es, bueno, Pesquisa tiene todo esto, Pesquisa de la provincia lo tiene todo bastante aceitado en esto y realmente cuando encontramos valores que son en cuenta Pesquisa nos avisan muy rápido y podemos ver al paciente muy rápido. El problema se plantea fundamentalmente en la parte privada. En la parte privada los laboratorios no avisan a los padres, esperan que los padres vayan a retirar los resultados y se los lleva al pediatra. Y a veces pasan varias semanas hasta que le entregan el resultado y el pediatra se encuentra después, cerca del mes o pasado el mes, a veces con una TSH que está alta. Yo he tenido algunos pacientes que han venido con TSH que no estaban tan altas, pero que deberían haber sido pacientes que se controlaban antes. Estos chicos habían hecho hipertirotrofinemia transitoria, entonces nos encontramos con TSH que estaban en 8, en 9, pero también hemos tenido pacientes que han tenido valores muy altos de TSH, 50, 60 de TSH, y los papás cuando llegan al pediatra, el pediatra sale corriendo con el laboratorio a poder derivar lo más rápido posible, pero a veces se llega tarde. Este es un problema grave que tenemos con los laboratorios que realmente no, en la parte privada no avisan, no tienen aceitado esta cuestión de tomarlo como una urgencia, decir, bueno, un paciente que me da mal la pesquisa, avisar a la familia para que se ponga en contacto con el pediatra lo más rápido posible y que el pediatra derive a endocrinología también lo más rápido posible. Es un tema que todavía cuesta mucho que los laboratorios privados lo puedan hacer. Así que por eso, lo que yo les comentaba al principio de todo, el tema de que cuando tengan pacientes privados, encargarnos nosotros a veces de reclamar el laboratorio, si sacaste la muestra, sí, ¿cuándo la sacaste? Tal fecha. Bueno, vamos a llamar al laboratorio a ver si está el resultado. Porque a veces se pierde tiempo esperando que los papás lo busquen y que después venga a otra visita, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que movernos nosotros más un poquito en eso porque el laboratorio no nos avisa. Es un detalle muy importante. Perfecto la acotación. Sí, es una realidad eso que vivimos todos los pediatras. Nosotros hablamos con la Asociación de Bioquímicos, por lo menos para la parte de IAPOS, que nos den un aviso temprano. Estamos trabajando en eso, tratando del privado, ver cómo podemos hacer que llegue la información más rápida, si nos puede venir a nosotros, a través de la dirección, pero no ha sido fácil. Pero claro, estamos trabajando en eso, Javier. Eso hemos tratado, por lo menos, pero sí como acotación final es importante que, bueno, el médico, sí, en todo caso, el médico de cabecera pueda ejercer que la pesquisa esté, insistirle a los papás o ver si hay alguna localidad, a lo mejor fuera de la ciudad acá de Santa Fe, que pueda hacerlo, que pueda pedirse y comunicarse con el bioquímico. Claro, tal cual.
Bien, bueno, no veo preguntas, seguramente ha sido excelente su exposición, doctor. Yo escuché el final, que fue, como siempre, Javier, excelente, una persona muy didáctica. Agradecemos sin duda a los profesionales que se ponen en esto y bueno, estas capacitaciones son importantísimas porque esto hace de que tomemos conciencia y bueno, tener a gente tan prestigiosa como vos, Javier, que nos esté dando esta charla, me parece excelente. Veo que se han quedado todos los que están, hay 20 anotados, pero hay muchos de lugares donde hay un montón de médicos ahí que están escuchando, de médicos, de enfermeras, de técnicos, de bioquímicos. Así que bueno, la capacitación se está difundiendo y aparte queda grabada en la página para después poder consultar en el aula de telemedicina. Así que bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a todos, principalmente vos, Javier. Bueno, muchas gracias a ustedes, gran saludo. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao, chao. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos. Chao, chao.